Konnichiwa, Yoshu, es canal Free Sakura. Yo soy Fer y estoy muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, como pueden ver en el título de aquí abajo, hoy les voy a hablar de la psicología. Y me refiero a libros que están relacionados con la psicología. La razón de este video es que hace algunas semanas una chica me dejó en uno de los comentarios si podía abordar este tema en mi canal. Entonces me tomé la molestia de escoger algunos libros que nos hablan acerca de trastornos mentales, como de ciertas personalidades que tienen que ver con la psicología. Antes que nada quiero decir que daré datos micro sobre estas patologías para que ustedes estén un poquito más enterados. No voy a profundizar con la historia de los libros, sino que voy a decir el por qué hablan de la psicología, por qué hablan de ciertos trastornos. Y bueno, si tú quieres que haga más adelante esta clase de videos, con gusto, solamente déjame en la cajita de comentarios. Y si bueno, ya sin más dilación, vamos a comenzar. El libro que quiero hablar es de Mother Mother, escrito por Coren Seikas. Este libro lo leí recientemente y básicamente en esta historia nos encontramos con la violencia psicológica. Es bastante interesante encontrarnos con esta novela porque todo se involucra en un ciclo familiar. Esta novela nos habla acerca de una familia que tras una situación se comienzan a dar cuenta que durante muchísimos años han sufrido violencia psicológica y para rematar de una persona muy cercana a todos ellos. La verdad es que el antagónico de este personaje, el antagónico de esta novela, es verdaderamente increíble porque la fuerza psicológica que tiene hacia los demás es impresionante. Cómo poco a poco los logró manipular, cómo los va destruyendo, incluso a dudar de ellos mismos. Y cuando comienzan a darse cuenta de esto, observamos también cómo se comienza este antagónico a corromper. Es una novela que maneja perfectamente lo que viene siendo la violencia psicológica. La violencia psicológica para mí es la más fuerte porque destruye a una persona poco a poco, a un tercero, daña más de lo normal. Además de que también en este libro nos encontramos con rasgos mintómanos. Para quienes no saben qué es la mintomanía es aquella persona que miente constantemente y que incluso puede llegar a creerse sus propias mentiras, lo que le causa obviamente un conflicto emocional impresionante. Yo recomiendo muchísimo este libro si te quieres abordar el tema de la violencia psicológica, un thriller psicológico y conocer la historia de una familia en verdad muy caótica. A mí me gustó mucho, es un thriller bastante bueno. La siguiente novela que quiero recomendar es Battle Royale, escrito por Houshi Takami. La razón por la que recomiendo este libro en particular, ya que hay muchísimas distopías que básicamente tocan lo mismo, es porque aquí encontramos a 42 personajes. En este libro nos encontramos a un grupo de jóvenes que es obligado a matarse mutuamente y básicamente en este grupo de 42 estudiantes algunos son amigos, algunos son pareja, algunos compartieron cosas de la infancia y tienen que acabar con la vida para que solamente una persona sobreviva. Aquí no nos encontramos con un trastorno como tal o con algún problema mental, sino con un mecanismo de defensa que es el mecanismo de supervivencia, lo que somos capaces los seres humanos para sobrevivir, para lograr hacer algo. Y además de que en este libro se ve perfectamente la teoría del más fuerte, también es bastante interesante ver cómo algunas personas se mantienen firmes para no dañar a alguien, para tener que hacer como, ¿cómo se dice? Bueno, como uniones entre ellos para tener una solución en conjunto. Es bastante interesante esta parte social, esta parte psicológica, esta parte de fuerza. Obviamente hay personajes que tienen más peso que otros, pero sobre todo cómo vemos la supervivencia, lo que es sacar y sobre todas las cosas, cómo es darte cuenta de lo que puedes llegar a hacer por sobrevivir o por hacer algo. Es por eso que también yo recomiendo muchísimo este libro, además de que hay bastantes rasgos psicópatas en alguno de estos personajes. Es una historia verdaderamente fundamental. Verónica decide morir, escrito por Paulo Coelho. Yo sé que a muchísimos de ustedes no les gusta este autor y honestamente desconozco el porqué. En este libro nos encontramos con el tema del suicidio, con una mujer que decide acabar con su vida y que desafortunadamente para ella no lo logra y es internada en un psiquiátrico. Y nos encontramos también con diversas personas que padecen cosas distintas y cómo a veces aquí lo principal de esta novela es ver cómo a veces una situación traumática puede desencadenar muchísimas emociones en ti, incluso llegar a hacer cosas que para ti eran bastante desconocidas. El personaje de Verónica tiene una evolución bastante notoria a lo largo de la novela. También vamos conociendo y sabiendo el por qué decide acabar con su vida, aunque para muchos ella tiene una vida relativamente normal, una vida sana.
pero por dentro ella se sentía completamente vacía. Este libro toca perfectamente lo que viene siendo el tema del suicidio. A mí me gustó mucho cómo Paulo Coelho toca ese tema con respeto, con discreción, porque es un tema que se ha distorsionado y además de que también es un tema bastante polémico, el cual viene siendo el suicidio, porque para muchas personas ciertas circunstancias que hacen que una persona se lleve o conlleve a matarse lo ven malo, lo ven menos y creen que fue innecesario que cometieran esos actos, pero debemos entender que hay que saber el trastorno, hay que saber el historial de la persona y sobre todo la autoestima, sus fuerzas de defensa, la fuerza interior y sobre todo el apoyo emocional y los apegos, las redes de apoyo. El tema del suicidio es bastante complejo, así que yo lo único que puedo decir para esta clase de temas es que debes comprender, no conocemos a las personas del todo, puede haber cosas que te afecten más unos que a las otras. Es por eso que yo recomiendo muchísimo este libro, porque nos damos cuenta de cómo a veces estar en depresión, a veces como una situación bastante caótica, un momento de crisis puede llegarte a cometer el suicidio. Alice y la mosca, escrito por James Rice. Este libro toca dos temas bastante interesantes. El primero es las fobias. Muchísimas personas creen que por tenerle miedo a algo ya es una fobia, pero a ver, una fobia es algo atroz para aquella persona que lo padece. Llega a caer en ansiedad, le dan ganas de llorar, ataques de pánico, falta de respiración. No pueden estar ante esa cosa, ya sea un animal, ya sea a las alturas, ya sea claustrofobia, ya sea a muchísimas cosas. En este caso nos encontramos con la fobia hacia las arañas. En verdad, nuestro protagonista tiene una fobia impresionante hacia estos animales, a tal grado de que su cuarto está, por así ponerlo, modificado para que las arañas no entren a él. Y por otro lado también nos encontramos con el tema de la esquizofrenia, ya que nuestro protagonista sufre de un tipo de esquizofrenia que a mi parecer viene siendo esquizofrenia paranoide, y es cuando él básicamente alucina o ve cosas o observa cosas que nosotros no podemos ver, y cómo es ir llevándolo poco a poco, día con día, y sobre todo también cómo la gente a su alrededor, en su caso su familia, conoce a Greg, que es nuestro personaje. También la presentamos aquí como que la obsesión hacia una persona, como sin saber te obsesionas con una persona y de lo que eres capaz por llegar a esa persona. La verdad es que este libro pareciera ser que no toca este tema o que no toca estos temas, pero lo hace de una manera tan perfecta, tan limpia, que es fenomenal. Yo lo recomiendo mucho. También quiero decir que la esquizofrenia es un tema bastante delicado, que hay muchísimos tipos de esquizofrenia y que no necesariamente una persona tiene que estar en un psiquiátrico teniendo esta enfermedad, al igual que las fobias, así que yo lo recomiendo. El siguiente libro que quiero recomendar, a lo mejor muchísimos se sorprenderán del por qué lo escojo, pero es que tiene muchísimo que ver, y me refiero al libro de 50 sombras de Grey, escrito por L. James. Y a ver, aquí lo que pasa, muchísimas mujeres, en su mayoría, han criticado este libro por lo obsesivo, por lo machista y por muchísimas cosas que es Christian Grey. Pero a ver, hay que recordar que Christian Grey tiene una parafilia. Si tú no sabes qué es una parafilia no se denominaría como trastorno, pero es cuando una persona tiene un fetiche hacia algo. En este caso, Christian Grey tiene un fetiche hacia el sadomasoquismo. Entonces por eso vemos que es una persona bastante dominante. Por eso quiere saber absolutamente todo de Anastasia, cada paso que tiene. Estas personas que tienen una parafilia o un fetiche realmente solamente encuentran placer sexual hacia esta estimulación, por ponerlo así. Entonces yo creo que Christian Grey es un personaje muy bien construido hacia esa parte, además de que también a lo largo de la historia podemos observar, y me refiero a los 3 libros, podemos observar el por qué Christian Grey sufre esta parafilia. De manera es bastante interesante esta parte en donde las mujeres con las que estuvo Christian también de alguna forma terminan psicológicamente dañadas, por ponerlo así, o básicamente condicionadas a Christian Grey. Entonces por eso creo que es bastante justificable de cierta manera para él, para su mundo, el por qué se comporta así de manera obsesiva, porque es una persona que quiere tener el control. Entonces es bastante interesante este libro. Yo lo recomiendo por si quieres saber un poco más sobre esto, o para más que nada para que entiendas por qué nuestro protagonista es así. Del último libro que quiero hablar es de un libro que ha sido muy mencionado y que de hecho lo que me gustó es que toca un trastorno que no se toca mucho en los libros. Cuando deciden que tienen que mandarme mensajes.
Para eso me refiero a No soy un serial killer, escrito por Dan Wetz. En este libro nos encontramos con el trastorno antisocial. La palabra antisocial se ha distorsionado durante los muchísimos años y decimos que una persona es antisocial cuando le cuesta relacionarse con las personas, cuando no tiene muchos amigos, no le gusta salir, pero a esas personas se les conoce como asocial. Una persona antisocial no necesariamente no se puede relacionar con las personas, de hecho es lo contrario, se relaciona perfectamente con la sociedad. Lo que manifiesta, lo que lo hace diferente es que no tiene vínculos de apego, no hay una conexión emocional. Realmente él no muestra empatía hacia nada y de igual manera tiene un deseo por dañar, por incumplir las reglas de la sociedad, las normas, por herir. Es un tema bastante complejo que también se divide en dos categorías, que viene siendo la sociopatía y la psicopatología. Lo que hace la psicopatología, no, psicopatología, lo que lo hace diferente es básicamente que un sociópata tiene un poco más de autocontrol y de igual manera hace actos ilícitos menores, en su gran mayoría. Y en este caso, nuestro protagonista, el cual viene siendo John, que es un adolescente que está como que tiene características de un sociópata, no lo pueden diagnosticar como tal y eso pasa en el libro porque aún es menor de edad. Y es que eso es muy cierto, no se puede diagnosticar con un psiquiatra a un chico menor de 18 años porque hay ciertas conductas en la adolescencia que son de rebeldía, entonces por eso no lo pueden diagnosticar, aunque observamos perfectamente un perfil de una persona antisocial. Y también observamos cómo nuestro protagonista deberías abandonar esta vida sin saber hasta dónde puedes llegar. Porque él en verdad, Frase a pesar de que extraída no del tiene libro un apego Verónica decide emocional, morir, escrito en por verdad Paulo como que Coelho. valora a las personas que están cerca de él y de alguna manera no les gusta hacerles daño y logra cumplir sus objetivos de herir o sus fantasías de cierta manera. Es un libro que me gustó mucho porque toca este tema, aunque cabe mencionar que lo único que me desagradó fue el toque de fantasía que se agregó al libro, pero creo que fue más que nada por el género al que va o al público al que va dirigido esta novela. Pero sin duda alguna es una novela que toca perfectamente el tema del trastorno antisocial. Sé que este libro es de una saga o una trilogía que espero leer próximamente, pero si quieres meterte un poquito más en el rollo antisocial, este libro es idóneo para ti. Bueno, y básicamente estos fueron los 6 libros que les recomendé y que tocan estos problemas psicológicos. Como dije en el intro del video, si tú quieres que hable un poquito más acerca de estos libros o que hable un poco más acerca de esta clase de videos, mejor dicho, déjamelo aquí en la cajita de los comentarios. Sabes que te dejo con todas mis redes sociales con la frase literaria del día. Yo soy Fer. Bye bye. Reúne distintas publicaciones de este autor, Franz Kafka, pero ¿por qué es interesante?